Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y nuestra palabra del día de hoy dice: el espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Uno, versículo 15 al 23. Y como título nos dice aquí la palabra del Señor: el espíritu de sabiduría y de revelación. Ya estamos ahí, hermanos. Vamos a darle lectura. Yo leo el versículo 15 y ustedes el 16, así hasta llegar al versículo 23, y dice así la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acompáñame a orar. Vamos a poner esta palabra delante del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra atención delante de ti, pidiéndote, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú seas hablando audiblemente, Señor, para que esta palabra pueda caer en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, Señor. Te pido que quites toda palabra de hombre, todo pensamiento de hombre, y que seas tú, Señor Jesús, quien la ponga en sus mentes y en sus corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que por esta causa también el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Recuerden que la iglesia de Éfeso se comienza en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. La iglesia de Éfeso es el principio del ministerio hacia los gentiles. Quiero que me acompañes ahí al capítulo 19 del libro de los Hechos, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a empezar desde el capítulo 18, versículo 24, para entender un poquito cuál fue el principio de esta iglesia de la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 18, versículo 24, y dice así la palabra: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,
Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran todos unos 12 hombres. Ok, entonces vemos cómo comienza la iglesia de Éfeso a través de un varón llamado Apolos. Dice, era un varón elocuente, pero solamente sabía lo del bautismo de Juan, capítulo 18, versículo 25. Dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Tú hablas con la gente y les preguntan que si crees en Dios, la mayoría te va a decir que sí. El principio de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos comienzan hablando de Jesucristo resucitado. El capítulo 1 se basa, y es cuando tienen el encuentro los discípulos y los 120 en el aposento alto, y después en el capítulo 2 viene el día del Pentecostés, cuando todos son llenos del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a predicar, no estaba la Biblia como la tenemos tú y yo. Ellos predicaban a Jesucristo resucitado y las obras y los milagros que habían visto a través de Jesucristo. Entonces, cuando se comienza a formar la iglesia de Éfeso, dice que era un varón llamado Apolos, y que solamente sabía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el bautismo en agua para arrepentimiento. Fíjate bien lo que dice el capítulo 18, versículo 28, que Priscila y Aquila le hablaron a Apolos y le explicaron el camino de Dios más exactamente, pero el capítulo 18, versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. El problema que hay en Medio Oriente y el problema que va a haber siempre en la cuestión de religiones es que puedan aceptar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que vino a redimirnos del pecado, el que murió en la cruz y que a través de haber muerto en la cruz derramó su sangre preciosa para darnos la salvación, como dice el Evangelio de Juan, mas todo el que cree en él será salvo, ¿sí dice así? Y será hecho hijo de Dios. Entonces, hablando acerca de lo que leímos ahorita en la carta a los Efesios, capítulo 2, capítulo 1, habla acerca cuál es el trabajo que tenemos nosotros que hacer como iglesia. No solamente aprendernos los versículos como lo está motivando Hansel, no solamente venir aquí al templo, no solamente darle una ofrenda de oración y de alabanza a Dios, sino enseñarle a la gente que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Amén. Enseñar a la gente que Jesús es el Cristo a través de las Escrituras. Tú y yo no podemos estar hablando, o va a haber ocasiones que no vas a tener tu Biblia a la mano. Hoy tenemos la facilidad de tener un celular y todos tenemos ahí la Biblia. Podemos ir rápidamente a la Escritura, pero habrá ocasiones que no vas a poder ir a la Escritura a buscar el versículo, pero sí la palabra de Dios tiene que estar en ti, tiene que estar en tu corazón, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio que la escribirás en la tabla de tu corazón, y que al levantarte, al acostarte, que tú las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Y entonces, si tú ya tienes el privilegio de ver otra generación que ha salido de ti, los que ya son abuelos, es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque a ti te va a tocar, y la encomienda que dice Dios, que tú la vas a enseñar la palabra a los hijos de tus hijos. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra misión de nosotros hoy como creyentes, hoy como hijos de Dios, hoy como el compromiso que nos está dando Dios? Que la gente conozca que Jesús es el Cristo. Muchas religiones sí tienen el concepto de Jesús, pero lo ven como un profeta, lo ven como un maestro,
lo ven como el Hijo de Dios solamente, pero realmente para nosotros Jesús es nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sale? Entonces no es lo mismo que solamente lo reconozcan como profeta, no es lo mismo que solamente lo conozcan como el Hijo de Dios, sino que dice que exactamente Priscila y Aquila tomaron a Apolo y le enseñaron cuál era el propósito del Señor Jesús. Capítulo 19 de ahí del libro de los Hechos, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo es necesario para todo creyente. Y cuando dice el libro de los Hechos capítulo 2 que vino el día del Pentecostés y que se manifestaron hablando en otros idiomas, en lenguas de los que estaban ahí, y menciona medos, persas, edomitas, egipcios de Capadocia, dice que ellos escuchaban oír y alabar a Dios en su idioma en que habían nacido. Entonces, ¿cuál es nuestra misión hoy que nosotros estamos aquí en este lugar, en esta iglesia, y que tenemos la facilidad de tener una Biblia? Es conocer realmente a Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, pero ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que cuando llega Pablo y le dice que si ellos recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron, porque es la pregunta, les dijo: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, una de las evidencias que tú estás lleno del Espíritu Santo es que tú puedes hablar en otras lenguas. Tú hablas en otras lenguas y tienes la manifestación del Espíritu Santo, como fue expuesta en el libro de los Hechos capítulo 2. Y entonces ellos dicen, versículo 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Recuerden que Apolo solamente sabía el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento, es el bautismo en agua. Dice el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas. ¿Y qué más? Entonces no solamente es que tú hables en lenguas, es que profetices, pero conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces primero fueron bautizados en agua para arrepentimiento de pecados, después fueron bautizados en el bautismo de Jesús, y después fueron bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron bautizados en el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, profetizaron. Entonces volvamos a Efesios capítulo 1, ahí mismo donde estábamos adelantito, la carta a los Efesios. ¿Cómo va a venir entonces el espíritu de sabiduría y de revelación? Efesios capítulo 1, versículo 25, versículo 15. ¿Cómo va a venir entonces el espíritu de sabiduría y de revelación? A través de ser bautizados, a través de ser llenos y a través de haber creído en que Jesucristo es el Cristo. Entonces ya podemos redactar bien, porque ya conocimos un poquito de la historia de la iglesia de Éfeso. Y dice entonces el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué va a pasar cuando tú oras por la iglesia? Cuando tú oras por los hermanos, cuando tú oras por tu casa, el Dios de paz, ¿qué va a hacer?
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos tú y yo? ¿Aferrarnos a este mundo? ¿Aferrarnos a las cosas materiales? ¿Aferrarnos a tener un lugar aún dentro de la iglesia? ¿Esa es nuestra esperanza? Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ir rápido, por favor. Amén. Versículo 12. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, versículo 13. Escucha bien lo que dice la palabra. Y si Cristo no resucitó, ¿qué va a pasar? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Acompáñame a leer el libro del profeta Daniel, capítulo 11. Profeta Daniel, capítulo 11, vamos allá adelante, atrasito. Profeta Daniel. Capítulo 12, versículo 1 al 3. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Presta bien atención. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Leyendo estos 3 versículos, ¿cuál es nuestra fe? Que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo está a la diestra del Padre, ¿sí o no? Que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y entonces leamos ahí en la carta a los Corintios, que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra palabra, vano es nuestro fundamento, vano es nuestra enseñanza. Te comentaba que cuando comienzan ellos en el libro de los Hechos, no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo. Estaban los rollos de los profetas, estaban los rollos donde estaban escritos los salmos, y estaban los rollos del Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Entonces ellos comienzan a predicar a Jesucristo resucitado. Ellos comienzan a predicar lo que vivieron con Jesucristo. Ellos comienzan a decirle todo lo que ellos habían vivido en persona a través de los milagros del Señor Jesús. Por eso cuando fundan y están en la iglesia de Éfeso, Pablo les dice, ¿en qué fueron bautizados? Bautismo de Juan, de arrepentimiento. Reciban, porque no nos basta solamente el bautismo de arrepentimiento. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, ya te bautizaste en agua porque creíste que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, pero no basta solamente con tener el bautismo en agua.
necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Y después de ser bautizado en el nombre de Jesús, necesita ser lleno del Espíritu Santo para que profetices. ¿Qué es profetizar? A lo mejor tú dices, yo no tengo llamado de profeta, yo no soy profeta, a mí me gusta ser maestro. Pero ¿qué es profetizar? Cuando tú lees la palabra de Dios que está escrita y la dices así como está escrita. Dice la palabra, lámpara guardaste en las tablas de tu corazón como mandamiento que dice Deuteronomio, ahora tú lo vas a declarar a las personas. Entonces el trabajo del apóstol Pablo, que era que en la iglesia de Éfeso se conociera que Jesús era el Cristo, porque es la carta donde comienza a hablar y es donde más habla de huestes potestades. En el capítulo 1 que leímos, que él hace oraciones para que la gente esté consciente de que hay un Cristo, que hay un Señor. Y en el capítulo 6 de la carta a los Efesios habla acerca de cómo está diseñado el plan del enemigo, porque dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y ya nos marca cómo está distribuido la jerarquía que el enemigo pone en el cielo contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos claramente que nuestra fe tiene que estar cimentada en Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar cimentada en lo que vivimos diariamente. Y que si yo voy a profetizar, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo, sino que es la palabra de Dios que está cimentada, que es la palabra de Dios que ya está declarada, y que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Nos dice ahí, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces yo quiero que tengas en tu corazón cuán importante es el nombre de Jesús. Dice la palabra que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿cuál es la problemática que hay actualmente? Que la gente no reconoce que Jesucristo es el Señor. Los movimientos religiosos, las sectas, todo lo que se ha levantado, aún dentro de las iglesias cristianas, las denominaciones han separado la preeminencia de Dios. Aquí ellos, cuando Apolos predica y cuando Priscila y Aquila toman aparte a Apolos, le enseñan el camino de Dios. Él ya lo sabía, ella se había bautizado, pero el apóstol Pablo, cuando ve esta situación, dice que hay unos judíos que no creen. ¿Por qué fue entregado Jesús en las manos de los romanos? ¿Por qué fue entregado Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Y aún siendo crucificado el Señor Jesús, llegan los fariseos y le dicen a Poncio Pilatos, ¿por qué escribiste eso? Quítalo. Y Poncio Pilatos dice, lo que está escrito, está escrito. ¿Sabes qué decía? He aquí Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sí, amén? Ellos van y dicen, quítalo. Dice, lo que está escrito, está escrito. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo, que ninguna autoridad le había sido dada a Poncio Pilatos, porque él le dijo que estaba en su mano dejarlo libre o condenarlo. Y Jesús le dijo que ninguna autoridad le es dada si no desciende de los cielos. Entonces ahí se muestra el poder del Dios, del Padre. Pero ahora actualmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra que el poder que resucitó a Jesucristo
es el Espíritu Santo y que Jesús está a la diestra en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque están viniendo muchas corrientes, están situaciones que quieren quitar a Cristo aún dentro de la iglesia, que sea un buen lugar donde tú te reúnas, donde tengas buenas amistades, donde se toque una buena música, pero no alabanzas a Dios, ¿sí? ¿Has escuchado últimamente las alabanzas que se cantan para Dios? Casi no hay letra que diga Señor, Dios, Jesús. Hablan de cosas metafóricas exaltando, pero sin nombre. ¿Me explico? Hablan de cosas y está muy padre a lo mejor la letra y está muy padre la música y te pueden llevar a sentir algo, pero dice la palabra a través del profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está. Entonces, ¿cuál es nuestra misión de nosotros como la iglesia de Dios, como la iglesia del buen pastor? ¿Cuál es tu misión? Creer que Jesucristo resucitó, ser lleno del Espíritu Santo y predicar y compartir la palabra profética que viene aquí, porque dice que es el nombre sobre el cual solamente hay salvación, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Dar a conocer. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, cuando tú declaras el nombre de Jesús, cuando tú oras por una persona en el nombre de Jesús, cuando tú oras y lo pides en el nombre de Jesús, fíjate bien lo que sucede automáticamente. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas, ¿dónde? Y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿Quién es la iglesia? Entonces dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces tú y yo, como la iglesia de Cristo aquí en la tierra, Jesús podría seguir mandando a los ángeles, y la palabra ángel significa mensajero. Él podría seguir mandando a los ángeles para que cumplieran las órdenes de Dios, pero hoy tiene a la iglesia, la cual se la dejó a Pedro. Le dijo: Pedro, sobre ti edificaré la iglesia y las puertas del infierno no podrán cerrarse. Cuando significa en la palabra no podrán sostenerte, no podrán cerrarse sobre la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no ha tomado el poder y la autoridad porque no tiene al Espíritu Santo, solamente tiene un contacto, solamente tiene una noción a través de los pocos momentos que lee la Biblia o que llega a venir al lugar de reunión. No actúa en el poder del Espíritu Santo, y ese poder está dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, aquel que es en todo y lo llena en todo. Entonces, este es lo que tienes tú. Tú, todas las veces que declares el nombre de Jesús, se van a caer potestades. Todas las veces que tú ores por tus alimentos y des gracias en el nombre de Jesús, esos alimentos van a ser santificados. Todas las veces que tú nombres el nombre de Jesús, va a surtir un efecto. ¿Por qué? Porque es el nombre dado a los hombres en el cual solamente hay salvación. Entonces yo quiero invitarte hoy a que seas lleno del Espíritu Santo, para que tengas el complemento y puedas declarar el nombre del Señor Jesús. Nos dice la palabra que nadie dice Abba Padre si no es por el Espíritu de Dios. Y dice, nadie nombra a Dios Padre si no es por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que conoce la mente de Cristo. ¿Sí, amén? Entonces yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar para que la presencia del Espíritu Santo
pueda caer ahora sobre ti. Si tú no has sido bautizado, si tú no has sido lleno de la presencia del Espíritu Santo, voy a pedirle a Dios que hoy pueda llenar tu vida y pueda tocar tu vida para que tú puedas ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí hablan en lenguas? ¿Sí hablan en lenguas? Empieza a orar en lenguas. Empieza a orar en lenguas para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste, porque dice que en el día del Pentecostés estaban todos juntos unánimes y de repente vino un estruendo y comenzaron a hablar diferentes lenguas, diferentes idiomas. Amén. Vamos a empezar a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y que te llene y que te bautice para que se complemente el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Y te voy a pedir que levantes tus manos. Levanta tus manos, empieza a estar en la presencia del Señor, empieza a declarar y empieza a orar. Si tú hablas en lenguas, hermano, ayúdame a crear una atmósfera, un ambiente, y empieza a orar en lenguas para que la presencia de Dios se manifieste. Bendito Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que puedas venir y puedas visitar, Señor, los corazones y las vidas de los que están aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que llenes, Señor, ahora los pensamientos, que vengas, Señor, y que los visites, Señor, como el día del Pentecostés, como el día que ellos estaban juntos unánimes, Señor, buscando tu presencia, Señor, y que ellos fueron llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, llénalos, Padre, a través de tu presencia, Señor. Que pueda venir, Señor, tu presencia, Señor, clara y audible, Señor, ahora sobre sus vidas, Señor, y que puedan ser llenos, Señor, de tu presencia. Levanta tus manos y diles: Espíritu Santo, ven y lléname, bautízame, como en el día del Pentecostés, con la evidencia física de poder hablar en otro idioma, con la evidencia de que yo pueda hablar en lenguas angelicales. Bendito Espíritu Santo, ven y llénalos, Padre Celestial. Ven y llénalos, Señor Jesús, ahora, Padre, en tu santo y bendito nombre. Crea, Señor Jesús, este ambiente y que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor. Hoy, Señor, bautiza a los Padre Celestial, llena a los Padre Celestial, que sea tu presencia, Señor, sobre de ellos, Padre. Amén. Que sean llenos del Espíritu Santo. Levanta tus manos arriba, arriba, arriba. Señor, llena estos vasos, llena estos corazones, Señor, de tu Espíritu Santo. Hay una unción aquí del Espíritu Santo. Hay una unción que quiere reposar ahora sobre tu vida. Ahora el Espíritu Santo ya está ahora descendiendo sobre algunas personas. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Ahora dile: Señor, llena mi vida, llena mi alma, Señor. Llena todo mi ser, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Llénalos, Padre Celestial. Llénalos de tu presencia, Señor. Llénalos de tu poder, bendito Padre Celestial. Que venga tu presencia, Señor Jesús. Amén. Llénalos, Padre Celestial. Toca sus mentes, toca sus corazones, Señor. Que podamos ser una iglesia completa, llena del Espíritu Santo. Que podamos ser una iglesia, Señor, llena de tu presencia, de tu poder. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe, sé lleno.
Sé lleno de la presencia del Espíritu Santo. Sé lleno de la presencia del Espíritu Santo, con la evidencia de que hables en otras lenguas ahora, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, bendito Padre Celestial. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Llénalos, Padre, llénalos, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo controle ahora sus pensamientos. Que tu Espíritu Santo, Señor, controle su corazón, Padre, y que puedan ser llenos de tu presencia. Ahora, bendito Padre Celestial, llénalos, Señor Jesús. Llénalos, Padre, que sean vasos, Señor, vasos de honra, Señor, vasos de tu gloria, Señor, para que tu iglesia esté, Señor, llena y podamos, Señor, compartir de tus grandezas, Señor, que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre, que podamos vivir en la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que venga el Espíritu de sabiduría, que venga tu Espíritu, Señor, y los llene, Padre, completamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Eso que estás sintiendo en la presencia del Espíritu Santo, eso que está en tu mente, eso que está en tu cuerpo, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es más, el Señor está sanando ahora, el Señor está trayendo sanidad, el Señor está trayendo sanidad ahora. El Señor está trayendo ahora dones para la iglesia. El Señor está trayendo esos dones y está poniendo palabra profética ahora sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven a esta casa, ven a este lugar. En el nombre de Cristo. Haznos ser evidencia, Señor, de que tú vives. Si usted habla lenguas, hable lenguas. Abra su boca, hermano, abra su boca, levante su voz. Vamos a hacer un ambiente aquí espiritual. Las lenguas no son para que usted entienda algo. Las lenguas son para que el Espíritu Santo se siente en su habitación. Hable misterios con el Señor. Vamos, abra su boca. Ven,